Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Conversado de Mentes, un podcast traído por el Centro de Salud. ¡Wow! ¡Ay, qué bueno! ¡Wow! Porque de músicos, poetas y locos Todos tenemos un poco. Cada Hoy episodio mejorando. Claro que Claro que sí, pero para la próxima temporada va a estar grabado. Hoy traemos una invitada especial aquí a la doctora María Pichardo. Bienvenida, psiquiatra. ¡Eso! Dice también, donde vamos a compartir un tema bastante interesante que es el tema del trastorno límite de personalidad. Uy, uy, uy. Hay que aprender mucho. Sí. Es nada, vamos a darle. Bueno, primero que nada hay que definir lo que es el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad. Claro. Bueno, el trastorno límite de la personalidad, como su nombre lo dice, es un trastorno de personalidad que pertenece al clúster B, del grupo de trastornos de personalidad. Estos se caracterizan por ser dramáticos, por ser erráticos y muy emocionales. Entonces, particularmente, el trastorno límite de la personalidad, entonces, se caracteriza por esa sensación crónica de vacío, las relaciones interpersonales inestables, esa irritabilidad, impulsividad. Entonces, los principales síntomas en estos pacientes, la sensación crónica de vacío, la irritabilidad, la impulsividad, esas relaciones inestables, interpersonales inestables sobre todo, pensamientos de muertes recurrentes, también tienen esa conducta de querer hacerse daño, autolesivas, la alteración en la autoimagen, que es súper importante y muy marcada en estos pacientes. Y también mencionar las variaciones en el estado de ánimo, que suele ser uno de los síntomas más característicos y también que llevan a los pacientes a ir a la consulta de psiquiatría. Y tiene la particularidad, por ejemplo, de que esas variaciones suceden en un periodo corto. A veces dicen, esa paciente es bipolar, por ejemplo, porque cambia mucho de ánimo. Y en el trastorno límite lo que se ve es que ese cambio de ánimo puede ocurrir en el mismo día y no dura más de 72 horas, que es una de las características en donde se hace el diagnóstico diferencial con un trastorno bipolar. O sea, puede presentar un estado de ánimo súper hyper, pero no dura más de 3 días. Por igual puede tener episodios así como que de una superdepresión, pero no dura más de ese tiempo establecido. Y esos cambios pueden ocurrir, como mencionamos anteriormente, dentro del mismo día. ¿Y cuál es el enfoque psicológico o cuál es la parte más que ustedes han visto que ha sido más efectiva para el trastorno límite de la personalidad? A ustedes como psiquiatras, me imagino que trabajan con psicólogos muy de la mano, ¿qué ustedes han visto que les funciona a los pacientes? Sí, realmente, como tú mencionas, es una combinación entre psiquiatría y psicología, porque está, si bien es cierto, uno de los principales tratamientos en estos pacientes, pues es la psicoterapia, principalmente la terapia cognitivo-conductual, la dialéctica conductual, que ya ustedes son más expertos en esa parte, y pues el uso de psicofármacos en el caso de ser necesarios para el paciente. Sobre todo si hay comorbilidad. Claro. Y la parte, bueno, para explicar un poquito más el enfoque que más funciona, yo que trabajo con el tema de los pacientes con TLP, las 3 formas más efectivas que han mostrado más evidencia científica, donde el paciente tiene una mejora al 100% o lo mejor que puede llegar es la dialéctica conductual, como mencionó la doctora. Esta es una terapia que sale de la terapia cognitivo-conductual que se enfoca en cambiar o modificar los pensamientos y las conductas. El cambio de la TCC con la dialéctica conductual es que se le agrega el mindfulness y la aceptación. Y también hay otro enfoque que es la terapia de aceptación y compromiso, que es donde el paciente acepta el diagnóstico y hace un compromiso, como dice el mismo nombre, claro, en mejorar. Y se utilizan estas 3 enfoques. Se le utiliza mucho el mindfulness, el tema de mejorar la autoestima, mejorar esos pensamientos crónicos que llegan alrededor de las crisis y obviamente todo esto funciona si tenemos acompañamiento de la medicina. Y es muy importante la parte del compromiso, que entra también la parte de la psicoeducación, que tan importante es que esa persona sepa, conozca sobre su diagnóstico y eso lo ayuda a mejorar bastante. Claro, y no ponerse la etiqueta, ¿eh? ¿Y es más frecuente en hombres o en mujeres? Bueno, realmente es más en mujeres. Yo diría que se diagnostica más en mujeres, pero los hombres con trastorno límite
Sí, me imagino por la parte emocional y... Se puede confundir, por ejemplo, un hombre es más frecuente que lo diagnostiquen quizás con un trastorno narcisista o como bipolar, Antisocial. pero van ahí. Y más o menos la edad de inicio, ¿inicia la adolescencia o mayormente la adultez? Se dice que inicia a la edad adulta, o sea, temprana. Ujú. Creo La que podemos adultez temprana. hacer el diagnóstico, pero tú que trabajas con adolescentes, sabemos que desde la adolescencia podemos evidenciar, ¿verdad? Ya varios rasgos de la personalidad TLP, pero no podemos hacer el diagnóstico, o por lo menos por la escuela americana, no podemos hacer el diagnóstico hasta los 18 años, que es cuando ya la personalidad está establecida, pero de que los síntomas están presentes de antes. Sí, por eso se la Eso es pregunta. como decir, nada más le falta el título para graduarse. pero Realmente, a veces que tú ves pacientes o cuando tú lo ves así en un hospital de niños, tú dices, no, es una limitica ya. O sea, Sí. como quien que dice, le falta nada el más título. le falta el título. Hay porque muchos, es- para los que no lo saben, hay muchos diagnósticos, sobre todo los que tienen el apellido de trastorno de personalidad, que se diagnostican después de los 18 años. Antes de los 18 años tienen otro nombre, por ejemplo, es el trastorno antisocial, que se diagnostica después de los 18, antes de los 18 es disocial, pero al igual que el límite, se ven ya síntomas en la adolescencia. Sí, y que realmente se está hablando de que ya la personalidad como tal en el niño se está desarrollando a partir de unos 13, 15 años. O sea que a partir de esa edad es que los niños o los adolescentes están mostrando el tema de que tengo como ese rasguito por atrás De de los que rasgos. que puedo llegar a tener un trastorno de personalidad, pero eso quería mencionar que el tema del diagnóstico como tal Es a en el partir de los DSM 18. es a partir de los 18, en muchos trastornos, principalmente Los de personalidad, todos dicen a partir de los a partir 18 de los años. 18. De hecho, ustedes como psicólogos, y me corrigen si no estoy correcta, que ellos lo que ustedes hacen es a veces que le dan el chance, ¿verdad?, al paciente. Vamos a tratarlo con psicoterapia para ver si entonces ya no llega al diagnóstico como tal después de los 18 años. Claro, realmente sí. Yo que no trabajo con adolescentes como tal, yo con los pacientes TLP que tengo, lo que hago es como que, ok, me llega, tengo una dudita de que si lo tiene o no, y yo me siento con el mismo paciente con el DSM. Ok, vamos a leer lo que dice este trastorno y este trastorno. ¿En cuál tú sientes que tú encajas? ¿En cuáles son los síntomas que tú me has dicho? Y obviamente fuera de consulta, yo digo, ¿me dijo mentira o me dijo verdad? Porque obviamente aunque el paciente no se quiere poner o peor de lo que está o mejor de lo que está. Entonces, realmente ese trabajito es bastante bueno. Pero ustedes mismas, que son las doctoras aquí, ¿cuál ustedes creen que es el enfoque medicinal que más funciona con este diagnóstico? Eso depende de lo que tenga cada paciente. Porque usualmente los medicamentos los dejamos para tratar las comorbilidades, que casi siempre vienen de la mano con el diagnóstico de TLP. Si es una paciente que está manejando mucha ansiedad o tiene episodios depresivos que son comunes en el TLP, pues entonces los antidepresivos serían una opción. Si los cambios de ánimo son muy marcados, podemos utilizar algunos estabilizadores del humor. Y, por ejemplo, para el tema ya de la impulsividad, entonces antipsicóticos a bajas dosis, o si presenta, por ejemplo, las micropsicosis o esos síntomas psicóticos aislados. O sea, que va a depender de la sintomatología que esté presentando, porque no todos los TLP presentan los mismos síntomas. No. Ni todos Ni todos cumplen son con todos los síntomas que dicen los libros. No todos cumplen con los mismos varía. síntomas. Hay algunos que lo que más se manifiesta son los cambios en el estado de humor, hay otros que predominan más con los ataques de ira, hay otros que predominan más con las ideaciones suicidas, o sea que hay que evaluar cada caso en particular y dependiendo de los síntomas que esté presentando, entonces elegimos la medicación. Sí, porque generalmente de un 15 a un 28% de los pacientes con TLP son comórbidos. O tiene depresión, ansiedad o un trastorno por consumo de sustancia. Entonces, dependiendo de, pues nosotros medicamos los síntomas. No, y realmente he visto que el paciente va más por el tema comórbil, no es Exacto. Y lo por otro se el encuentra ya por... Ujú. Espérate. Exacto, o Así sea, que sí, pero no es ese el problema principal. exacto. Un paciente puede llegar a consulta de que, ay, tengo muy baja autoestima, como que esto me lleva a autolesionarme, o soy un paciente que tiene mucha ansiedad. Y después que uno comienza como a evaluar toda la cosa, bueno, vemos que hay un diagnóstico por detrás que realmente no es simplemente la ansiedad o simplemente la baja autoestima, es como que por detrás está el tema de que hay un trastorno, Un trastorno de personalidad. personalidad. Ujú. Totalmente. Así. ¿Existen algunas dificultades orgánicas que vengan ligadas al mismo TLP? ¿A qué tú te refieres con dificultades orgánicas? Una enfermedad Ah, física. Exacto. Enfermedades físicas, de la tiroide, de algo.
Realmente con la personalidad no tendría que ver el problema de la tiroides, porque ya sería producto de los mismos síntomas del trastorno Ujú. a nivel físico. Pero pueden haber algunos cambios estructurales a nivel cerebral que se ha evidenciado en algunos pacientes TLP, así como también está el factor hereditario, que ya sabemos que sí hay un componente hereditario bastante importante, en donde las familias, aunque ¿verdad? Es poco probable que haya diagnósticos anteriores, pero si vemos el comportamiento de algunos familiares podemos identificar que sí ha habido historia de trastornos de personalidad anteriormente. O sea, el componente hereditario, eso es casi 100% seguro de que hay alguien en la familia que haya tenido esto. Y ahora que tú mencionas el tema de quizás el componente hereditario, también hay componente de aprender. O sea, yo hago esto porque lo aprendí de mi mamá o lo aprendí Hay de conductas mi abuela. aprendidas, claro. O sea, la forma en cómo aprendemos a relacionarnos con los demás, a reaccionar ante ciertas situaciones, uno lo aprende, ¿verdad que sí? Señores, Claro. usted infanta. Claro, efectivamente, 100%. Como Conozco padres de niños que tienen trastorno del espectro autista que yo lo vi y yo digo, señor, usted como que cumple con los criterios diagnósticos. de que los niños ven y los niños Exacto. O sea que también el TLP puede tener algunas conductas aprendidas y eso te puede como que quizás dar un mal diagnóstico. O empañar un poco el Exacto. diagnóstico. empañar. Hay cosas así que se aprenden. Pero así como tú aprendes, así mismo te desarrollas en la vida. También tenemos que saber que todo trastorno mental o trastorno de personalidad se produce por varios factores, no es nada más que tener el componente hereditario. Sí, es Exacto. psicobiosocial. Influye varios factores, como fue tu crianza, cómo estuvo, ¿verdad? La relación entre los padres, los hermanos, todo eso influye. O sea, que nada más no es que yo tengo este gen y lo voy a desarrollar. No, claro. Porque es un diagnóstico Exacto. integral. ¿Y cuáles son esos principales desafíos que ustedes tienen al enfrentarse con este diagnóstico? Bueno, realmente cuando tú le das el diagnóstico al paciente, ver la manera como va a reaccionar, si realmente va a tener una adherencia farmacológica, la familia, cómo tomará el diagnóstico, porque a veces el tener una red de apoyo es sumamente importante en estos pacientes. El estigma de lo alrededor, que sí. De salud mental, sí. Sí, que si que tiene TLP, que si tiene un diagnóstico de salud mental, pues también los cambios que tienen estos pacientes de su inestabilidad emocional, que tú lo ves hoy y mañana te llega la emergencia con un intento suicida y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? La poca tolerancia a la frustración que tienen. Entonces son principales desafíos. Exactamente, y sobre todo el estigma que hay con el diagnóstico, no solamente en la población en general, yo diría que hasta dentro de los mismos profesionales de salud mental hay cierto estigma, incluso los pacientes quizás cuando se ponen a leer, ay, pero yo no soy así, porque quizás tú ves en las redes o ves en el internet como que solamente se enfocan en algunos rasgos del trastorno, que si son dramáticos, que si son rencorosos, que si hacen esto y que hacen lo otro. Sin embargo, la mayoría de los pacientes TLP tienen una sensibilidad que eso nadie se lo puede quitar. Que le ve a una gente, ay, no puedo ver, por ejemplo, un perrito en la calle porque me da tristeza o temor, y que no todo es malo. O sea, son muy sensibles, o sea, sí hay personas que desarrollan más la parte de la impulsividad y de que quizás reaccionar de manera rencorosa, pero no todos los pacientes que tienen TLP reaccionan así. O sea que se ha creado mucho estigma, diría yo, en torno a ese trastorno, que es uno de los retos más fuertes que tenemos, además de que hay algunos pacientes que no tienen buena adherencia ni al medicamento ni a las terapias. Entonces, por eso, o eso puede hacer que no avancen tanto en su pronóstico. Y realmente el tema de la psicoterapia, como mencioné anteriormente, es una parte bastante importante dentro de el diagnóstico de un paciente con TLP. Porque un paciente que solamente se medica está trabajando el síntoma, no está trabajando el por detrás. O sea, a ti te están controlando lo que tú estás sintiendo, pero no te están ayudando a largo plazo. Entonces, es muy importante que si usted tiene un diagnóstico con TLP o conoce a alguna persona que pueda llegar a tener este diagnóstico o lo diagnosticaron, que lo lleve a un especialista que trabaje con TLP. Normalmente es
terapeutas que trabajen con la terapia cognitivo-conductual, con la dialéctica conductual, hasta terapeutas que trabajen con la área Gestalt. Lo ideal es que sea un terapeuta que sepa del diagnóstico TLP y trabaje con la parte de trastornos de personalidad, porque si es un terapeuta que no tiene ni idea de cómo trabajar eso, obviamente no va a haber, puede tener una muy buena adherencia con el terapeuta, sentirse muy bien, pero no va a trabajar lo que tiene que trabajar. Entonces, Sí mismo. esta es una parte de los factores del buen pronóstico, la adherencia. ¿Cuáles son esos otros factores que ustedes creen que afectan en el tema de tener un buen pronóstico o un mal pronóstico? Sí, sobre todo eso, o sea, un buen psicoterapeuta. Porque hay veces que tú tienes paciente y tú dices, pero tiene un buen fármaco, pero la psicoterapia aparentemente no le está funcionando y sin embargo es porque quizás el terapeuta no es especialista en eso y quizás no le da las herramientas al paciente para poder enfrentar todas estas situaciones. También el mismo apoyo familiar es un buen pronóstico. Que el paciente sepa su diagnóstico, la conciencia de enfermedad, sobre todo, psicoeducación, explicarle bien el uso de sus medicamentos, si entendió la receta, si sabe que tiene que ir a psicoterapia porque es en conjunto, un tratamiento en conjunto, psicoterapia y pues los fármacos. Y que el paciente realmente económicamente pueda ambas cosas. Claro, eso iba a decir. Si un paciente no tiene la capacidad económica para sostener las consultas de manera consecutiva con un terapeuta y consecutiva con un psiquiatra, no va a poder tener una buena adherencia, porque sí, nosotros queremos tratar a todo el mundo, pero también, ¿verdad? Nosotros vivimos de esto. Hay que pagar consultorio. Hay que pagar consultorio y todo eso, y realmente también entendemos que, ¿verdad? Cada quien tiene sus responsabilidades, pero me imagino que con un paciente normal, ustedes como psiquiatra ven, qué sé yo, una vez al mes y medio más o menos, pero con un TLP ustedes tienen que verlo un poquito más regular. Depende. ¿Cómo Depende esté? de cómo esté. Si está en crisis, me imagino que... No, si está en crisis tú lo ves más seguidito, pero hay pacientes que se mantienen más o menos estables, que tú puedes verlo cada 2 meses, 3 meses. Sí, pero eso cuando salen de la crisis. Bueno, pero estable, pero no es que están en crisis todo el tiempo. No es que todo el tiempo están en crisis. No, claro, Y pero... a veces en las crisis por el TLP se resuelven hablando. Sí, por una llamada, un mensaje. Vamos a ver, sí, vamos a plantear qué fue lo que pasó. Porque suelen reaccionar mucho sobre todo con los pensamientos suicidas cuando han tenido un evento que sea frustrante. No me salió esto como quería, aparece el pensamiento suicida. Entonces, que vamos a hablar de eso. Y ya después hablando y cayendo como en la tierra, esos pensamientos suelen ceder un poco. Que dicen, me siento mejor. ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor. La misma variación o los cambios anímicos que se ven propios del trastorno. Realmente sí. ¿Y cuáles son esos síntomas raros que han visto en consulta? Yo lo mencioné, ustedes dijeron, todos los síntomas son raros. Eso es mentira. Ustedes No tienen que son hablar con raros, paciente no. con síntomas Están raros. descritos todos los síntomas. Pero tiene que haber un raro. Algo que... Fíjate que nada me sorprende. No, ahí está el tema. de Ya di que nada es raro. No, pero Exacto, eso es, uno crea una cierta tolerancia de los síntomas fuera que a de lo veces cuando común. tú ¿qué te digo? A veces cuando tú tú dices, pero en serio. Okay. Que tú Y esa misma, diría yo, perdón que te interrumpa, esa misma baja tolerancia a la frustración, como que, ay, qué sé yo, se me cayó el celular y ya me quiero morir. Que tú le dices, pero fulano. Es un celular. No se Vamos a rompió. ver, hay otras formas. Hay algo más allá. Sí, sí. No lo es todo, no Se lo es puede toda la arreglar. vida, se puede solucionar. Exacto. o sea, como decía Carla, que está descrito, o sea, la micropsicosis que te dice, pero que escucha voces o cosas así, pero realmente están descritos, no es que sean No es que sean raros. raro como tal. Ujú. Y las formas de autolesionarse también, a veces se ponen creativos. Pero muy creativo. Pero aquí no vamos a mencionar No, claro que formas. Sí, no. Solamente vamos a decir que se ponen creativos, Sí, porque no porque- queremos darle ideas a nadie. Hemos escuchado unas formas muy creativas en nuestro expertise, Exacto. pero no vamos a darle las ideas aquí, ¿verdad? Y que a veces no solamente de que cortarse, hay muchas formas Sí, sí. que tú no tienes. ¿Qué?
Y en tu consulta, Emmanuel, ¿ha llegado a ver algún paciente TLP? Comórbidos con TLP, sí, han habido. Pacientes con autismo, sobre todo mujeres, adolescentes. Y con TDAH. Sí, también. ¿Límite con TDAH? Sí, no, Sí, verdad, yo tengo sí, una cuanta límite sí. con TDAH. mi amor. Sí. Y cuando esas dos Una- bajo control de impulsividad se juntan, Ya, eso es. filo Por con eso filo. puede llevar a una manía. eso es poderoso. No una manía, porque no tienen el trastorno bipolar, pero... Y a veces la confunden. ¿Sabes que a veces cuando tienen esa hiperactividad creen como que es bipolar la paciente? Yo creo que es una paciente bipolar y cuando tú le indagas el historial, en realidad es TDAH. Ujú. TDAH es comórbido, entonces van de la mano, suelen andar de la mano. Entonces, imagínate a alguien con TDAH, con enfoque en déficit de atención. Entonces, ay, me está yendo mal en la escuela, ya yo me quiero morir. Entonces, eso como que es una lucha, es una batalla. Sí. Pero sí me ha llegado TLP y autismo. También. Ay, Dios mío. Yo me imagino esa De combinación. todo un poco, Sí. de todo un poco. Sí, TLP con autismo. Sí, realmente, bueno, Carla y yo estábamos trabajando un paciente en conjunto y teníamos, pensábamos que tenía autismo también porque había medio cosas, ¿verdad? Que veíamos Tenía sus rasgos. sus pequeños rasgos, pero es que eso era un Pokémon literal, como yo le digo. O sea, ese paciente tenía muchas cosas juntas al mismo tiempo cuando llegó. Claro. Llegó con muchas cosas. Claro, y 100%, o sea, yo siempre voy a insistir en que el diagnóstico temprano es esencial. Desde que tiene 18 años, usted notó que había señales desde antes, llévelo. Claro, mientras más temprano se trabaja mucho mejor, Claro. porque aprende las herramientas necesarias para salir a flote. Aunque dice la literatura que con el tiempo suelen ir mejorando, ya cuando van ganando más madurez y suelen ir disminuyendo las crisis. Sí, ya. Sí, son tratados. En la- Claro. Y hasta así, naturalmente. ¿Tú crees que no? Le quedan algunas cosas, como que ay, tú podrás escuchar a los familiares de esa paciente, ay, en mi juventud yo era así, qué sé yo qué, o fulano era así, y ya con el tiempo terminan quizás siendo viejitas cascarrabias, Sí. pero más Pero me llevadero. llevadera. La clásica rebeldía, ustedes son lo peor de mi vida. Ay, Dios mío. No todos los jóvenes que dicen eso, rebeldía, quizás son rasgos de TLP, señores. Ustedes son lo peor de mi vida, me quiero morir. ¡Qué familia! Hay que, sí, Y por identificar a último, tiempo. ¿cuáles son esas prácticas que podemos fomentar para que el paciente tenga una buena adherencia tanto con la medicina como con la terapia? Están embrujadas las dos. No, o sea, como dije anteriormente, explicarle bien al paciente la receta, Ujú, explicarle bien su diagnóstico, psicoterapia, ujú. enviarlo a psicología y decirle por qué, ¿verdad? Porque es que se tiene que tomar su medicamento, por qué tiene que ir a psicología, pues, ¿verdad? Entonces también que tenga un buen apoyo familiar, sobre todo 1A, y que tenga poder Claro, adquisitivo poder para adquisitivo. poder comprar sus medicamentos y pues buscar alternativas, o sea, simplificar lo más que podamos con el paciente y darle, o sea, darle alternativa para que pueda tener una buena adherencia Y farmacológica. explicarle que su diagnóstico no es justificación para que usted ande haciendo y deshaciendo. Y que, yo lo hago porque soy no TLP. se agarren de ahí. No atribuirle todo. Pero sí, la psicoeducación es súper importante en este caso, que la paciente o el paciente, ¿verdad? Conozca su diagnóstico, conozca sus síntomas y aprenda a identificarlos, que inmediatamente ella aprende, ok, esto quizás lo estoy viendo de una manera que no es. Déjame ver desde otra perspectiva, eso le va a ayudar a ir controlando los síntomas. Y realmente, para terminar, algo muy importante terapéuticamente hablando, aparte de tener tu terapia individual, es bueno también tener terapia familiar para que tu familia, tu pareja, sepa qué estás pasando y sepa cómo ayudarte. Y también una ola nueva que se está generando ahora son los grupos de apoyo del diagnóstico, para que te veas que no eres solo. Y aquí en el país hay muchos grupos de apoyo y hay muchos centros donde solamente trabajan con TLP. O sea que no está de más que alces tu mano para ayudar. Ni que hay algunos, porque no son tantos. No. Hay unos cuantos que yo conozco, 2 o 3 que son específicos. Pero hay, lo importante es que hay. Hay, exacto. Tenemos. Tenemos, exacto. Entonces, no pierdas
la parte de eso, de ver que no estás solo y que Exacto. obviamente tu familia te ayude con, ¿verdad? Con todo. Lo ideal es que tú te puedas, ¿verdad? Costear todas tus cositas, pero que tengas apoyo familiar de tu pareja y también de tu alrededor, no solamente tus amigos, sino también el trabajo y todo eso, aprendan alrededor de tu diagnóstico. Claro. Y que no sea una etiqueta, o sea, que tú tengas un diagnóstico no significa que eres tu diagnóstico. Correcto. Exacto. Y buscar la ayuda si identifican que tienen cualquier sintomatología de las que hemos mencionado, porque cuando se trabaja temprano, pues los resultados son Sí. mejores. Son mejores. Sí. 100%. Se puede salir a flote. con- Exacto, y no quiere decir que si te hacen un diagnóstico de TLP, eso te va a condenar a tú no ser nadie en la vida o a no progresar, porque le voy a decir que en el medio, en todas las profesiones, hay sus personas con su TLP y están funcionando mejor que cualquiera. No, Así. de que no vamos a mencionar nombres, Pero... ese es el mensaje. Y nada, señores, escúchense, escuchen su cuerpo, escuchen a sus familiares también. Atención, no solamente, como yo siempre digo, no solamente vean, sino que observen con atención, ¿verdad? Para que puedan entonces identificar esas personas, sobre todo que necesitan ayuda, no que necesitan ir a un diagnóstico, porque el diagnóstico no es No lo es lo todo. esencial, es la ayuda de corazón para poder entonces que esa persona salga a flote o salga de la laguna en la que está. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a la doctora que nos ha visitado en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Y ella está en Siché, señores, también. Ella es parte de nuestro equipo. Así que si están a la necesidad de ayuda, ¿verdad? Está Carla y está la doctora Pichá. Y está Ileana también. Sí, también. Sí, bueno, hasta la próxima. Bye. Bye.